miércoles se conoció de su renuncia a la UDI. Se lo preguntamos, ¿con elástico o sin elástico, diputado? Los voy a volver a saludar entonces. Buenos días, muchachos, que estén bien. Es sin elástico. Claramente cuando uno toma una decisión de este tipo y con mucho dolor, uno decide y finalmente es sin elástico, y hoy día mismo se va a hacer efectivo eso, por medio de el CERVEL, a través de un mail que más tarde pienso mandar. ¿Por qué renunció? Bueno, renuncio porque finalmente lo que sucedió la semana pasada, después de la votación, no daba garantías de que hubiese un proceso que finalmente fuese real. La última vez que yo hablé fue por medio de mi voto el día miércoles, y después se sucedieron una cantidad grande de críticas y de un linchamiento público al cual uno no se merecía realmente, porque yo estaba haciendo valer mi conciencia finalmente, y yo creo que no es justo alargar este proceso, que para mí es injusto, y decidí dar un paso al costado y finalmente dejar a la UDI libre, así como yo también puedo estar libre. Fue finalmente el tema de pasar al Tribunal Supremo a quienes votaron a favor del retiro del 10%. Eso fue el gatillante concreto. Así es, claramente, porque si se hubiese querido preguntar o saber cuál era la opinión, bastaba con llamar, bastaba con que la Comisión Política hubiese preguntado y uno hubiera contado, yo hubiera explayado la idea. Pero cuando a uno lo pasan a la máxima instancia, que es el Tribunal Supremo, no hay mucho más que hacer tampoco. Entonces, frente a eso, mejor la libertad. Álvaro, bienvenido. Vamos a dar la palabra a la diputada Carol Cariola también. Carol, ¿cómo ve esta situación de gobernabilidad del presidente Piñera y la situación dentro de Chile Vamos, diputada? Sí, bueno, saludarlos también, Julio César, qué gusto de verlos a todos y todas. Bueno, mira, yo creo que ha quedado en evidencia que el gobierno ha perdido el rumbo hace ya bastante rato, que el manejo de la pandemia quedó grande. Y esa situación hoy día da cuenta de que hay parlamentarios y parlamentarias que, a propósito de querer encontrar soluciones concretas a las personas a las cuales representan y no solo transformarse en un buzón del gobierno de turno, han tenido consecuencias como las que hemos escuchado en estas horas, ¿cierto? A propósito de personas que han sido llevadas al Tribunal Supremo por votar precisamente a favor de la ciudadanía. Yo en eso quiero decir que si bien pueden haber distintas motivaciones por parte de los parlamentarios de la UDI, algunos de ellos decían, yo leí al diputado Carter que él había votado por prudencia para evitar un nuevo estallido social, al menos eso fue lo que leí en sus declaraciones, no sé si eso finalmente él lo reafirma. Hay otros que lo dicen porque el gobierno llegó tarde con las ayudas, otros quizás por convicción, porque consideran que con esto no necesariamente están haciendo una modificación estructural al sistema, lo cual es así, evidentemente no le estamos haciendo una modificación estructural al sistema, estamos permitiendo sencillamente que las personas puedan tener acceso a una alternativa. La ausencia del gobierno durante todos estos meses, han pasado 5 meses desde que inició la pandemia y hay mucha gente pasándolo mal, yo no me canso de decirlo, hay personas que tienen hambre derechamente y la indolencia ha sido extrema, o sea, hoy día, claro, se habla de este paso a paso, el desconfinamiento, con pocas certezas además, porque ni siquiera tiene fechas, no hay claridad, y los alcaldes salieron a decir, incluso alcaldes del sector oficialista, ¿cierto?, a decir que ellos no están dispuestos a abrir los colegios, que no están dispuestos a tomar ciertas medidas que están planteadas en el paso a paso y que por lo demás no se sabe con certeza cuáles son los tiempos para ello. O sea, realmente creo que en esto el gobierno es fundamental que sea capaz de ordenar a su sector, pero por sobre todo poner en el centro, Julio César, y yo creo que ahí está el elemento fundamental. O sea, si el gobierno pusiera en el centro la vida y la salud de las personas, sería clara la orientación que estaría dando para poder tomar sus decisiones. Pero hasta ahora el gobierno ha actuado con una actitud tacaña, egoísta, indolente, que no ha sido capaz de entender que hay personas que con 100.000 pesos mensuales no van a vivir, que personas que hoy día no están recibiendo los aportes del gobierno porque quedaron fuera a propósito de las dificultades que se generaron con el registro social de hogares, los cambios de criterio, las acciones que llevó adelante el ministro Mañalich, que fueron absolutamente cuestionadas y que ahora, o sea, el gobierno hasta ahora no ha sido capaz de hacer una sola autocrítica
respecto del manejo de la pandemia. Preguntémosle, el llamado que hago es más bien a la humildad, ¿no? Sí, diputada, preguntémosle respecto a lo que usted acaba de señalar. Un gobierno tacaño, egoísta e indolente. Se lo preguntamos a Jorge Alessandri, justamente un parlamentario de gobierno. ¿En qué medida quizás el gobierno muchas veces se ha disparado en los pies? Y es que eso lo tiene hoy día con su coalición tan desunida, con tantos conflictos internos, diputado. Muy buenos días, Montserrat, y también a los colegas. Evidentemente que el gobierno se ha demorado con las ayudas. Nosotros cuando partió esto no sabíamos cuánto duraba la pandemia, no sabíamos cuántos meses, no sabíamos si Chile llegaba al pic o no. Teníamos una ventaja, que era que estábamos mirando lo que pasaba en el hemisferio norte. Y evidentemente lo que afectó al mercado laboral y la cantidad de gente informal, diría yo que esa es una de las grandes cosas. Dos cosas nos ha mostrado la pandemia. Más del 52% de Chile tenía ingresos informales, todo o parte de sus ingresos. Por lo tanto, llegar a esas personas ha sido muy difícil. El gobierno se demoró, a mi juicio, fue lento y también fue de agoteo. No lo hicieron con mala intención, evidentemente, pero la gente necesitaba ayuda antes de empezar las cuarentenas. Por eso colapsó el tema de la cuarentena en Perú, por ejemplo, donde los obligan a encerrarse antes de recibir ayuda. Y aquí también fue primero el encierro y después fueron llegando las ayudas de alimentos o de dinero. Y todavía hay una gran cantidad de gente que por el hecho de ser informal, de no tener contrato ni boleta, no ha podido postular al registro social de hogares, no ha podido recibir los beneficios. Por lo tanto, creo que hay que ampliar, hay que llegar más rápido y evidentemente hacer una autocrítica que el gobierno yo he visto que sí hace. Hubo cambio de ministro, hubo cambio de estrategia, hubo cambio de forma de comunicar y también reconocer lo bueno. El gobierno pudo llegar con todos los ventiladores necesarios, el gobierno pudo unir la red de salud privada con la red de salud pública, el gobierno pudo ir mejorando las cuarentenas. Por lo tanto, hay en esto de luces y sombras, pero yo creo que de a poco hemos ido tomando el camino. Lo que está pasando en el Congreso es que deliberadamente se están saltando las reglas. Y más allá de querer cambiar la Constitución o no, la Constitución que tenemos dice que los proyectos que impliquen nuevos tributos, por ejemplo, los tiene que hacer el Ejecutivo. Los proyectos que modifican la seguridad social los tiene que hacer el Ejecutivo. Y mediante una trampa, el diputado Matías Walker en la Comisión de Constitución los está declarando admisibles y lo está votando a favor. Y a nuestro juicio son proyectos que hacen mal a Chile y a las personas a la larga y también a la corta. Diputado, pero el 86%, según la encuesta CADEN, el 86% de los chilenos dicen que aprueban el retiro del 10% y el 51% dice que lo utilizará para alimentos o insumos básicos, según la encuesta CADEN del día de hoy. 86% de comunistas, Jorge, 86% de chilenos que no se dan cuenta... 86% de chilenos que no se dan cuenta de que si sacan un 10% van a recibir menos dinero después. 86% de chilenos que están tan perdidos. Yo pienso que son 86% de chilenos que están hasta el cuello y que necesitan dinero urgente ya, ahora, hoy día. Y dado que el gobierno no se los ha dado, que no se los ha transferido con la rapidez necesaria, que no les ha llegado porque eran informales, que no les ha llegado porque no estaban inscritos en los registros sociales de hogares, porque no acudían al Estado normalmente, dado que el gobierno no llegó a tiempo, por supuesto que están dispuestos a sacar ese 10% sabiendo y reconociendo que después hace daño en tu pensión futura y que te hace depender del Estado para una pensión básica solidaria. Yo creo que es 86% de desesperación. Sí, y por eso le preguntaba, porque usted votó en contra. ¿Le votó en contra porque no le parece el modo de llegar? Yo voto en contra porque el gobierno, voto en contra y además le solicito al gobierno que apure las medidas, que haga las transferencias directas. Nosotros conseguimos que ese préstamo de 2.600.000 pesos se convirtiera en una transferencia directa de 500.000. Usted sabe que el promedio de los chilenos podría sacar 600.000 con el 10%. Y además le hemos pedido apurar todas las otras medidas. Los municipios se demoraban hasta 40 días. Pero ese tiene una cobertura para 700.000 chilenos, Jorge. Ese bono de 500.000 tiene una cobertura para 700.000 chilenos. Con suerte, 780.000 chilenos. El retiro de la AFP tiene una cobertura para 11 millones de chilenos aproximadamente. ¿No cree que ahí está la diferencia? Es para todos los que ganaban 500.000 brutos antes de la pandemia o antes del estallido.
Y yo creo incluir ahí a los informales, porque son 700.000 cuando consideramos solamente los contratados. Pero esos datos son del ministro de Hacienda, no son míos. Sí. Los datos que yo le doy 700 son del ministro de Hacienda, no son míos, para que no. Y está bien si usted considera los formales, pero lo que nosotros le pedimos al gobierno es que mediante una declaración jurada uno pudiera firmar electrónicamente y decir: yo era peluquero, yo era Uber, yo era informal y ganaba este sueldo, y también poder postular a ese beneficio. ¿Las notarías están cerradas? ¿Dónde va a firmar la gente? No, es solamente a través de la página del Registro Social de Hogares. Me refiero a firma electrónica. Ya. Y también lo que le pedimos al ministro Monkever es que él tomara el control del tema del Registro Social de Hogares, porque los municipios, por falta de personal o por 1000 razones, estaban demorando hasta 40 días en procesar tu ficha. O sea, la gente tendría que tener una tecnología para firmar electrónicamente desde su casa. Un señor que vive aquí en la comuna de La Florida, no sé si... de donde es diputado el alcalde Carter, y poder... ¿Usted ha sacado algún permiso transitorio para salir a comprar o pasear al perro? Claro. Ahí al final hay un cuadradito que dice declaración jurada. Ya. Y uno lo pincha y se marca con un check. A eso me refiero, ya, no con una declaración firma, jurada. Es para que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque lo está escuchando y escucha firma electrónica. ¿Y qué dice Fuad Chaín? También lo integramos a la conversación, el presidente de la Democracia Cristiana. Hola Julio César, hola Monse, a todos los panelistas. Mira, lo que yo digo es que no hay peor alternativa que no tener alternativa. Y todas las propuestas del gobierno dejan a la inmensa mayoría de los chilenos fuera, sin apoyo. Tú lo has dicho, el bono de los 500.000 pesos tiene una cobertura máxima potencial de 800.000 personas. En cambio, la posibilidad de retirar el 10% son casi 11 millones de chilenos. Y lo que ocurre es que cada uno de los que hoy día están viendo la televisión, cuando escuchan al ministro de Hacienda, escuchan al presidente y le plantean el conjunto de opciones, de medidas, de propuestas, y empiezan a aparecer las condiciones, la verdad es que siempre hay una condición que lo deja fuera. Y por lo tanto, este 86% de desesperados con el agua hasta el cuello, lo que ven es que no tienen una alternativa distinta a tener que tomar parte de sus propios ahorros y poder utilizarlo. Pero el gobierno, ¿qué es lo que hace? El gobierno, primero, no es capaz de gobernar ni su coalición, menos al país. Sigue, ¿no es cierto?, desconectado de la realidad. Yo creo que va a pasar a la historia como el gobierno más desconectado de la realidad, tratando de gobernar contra el sentido común, porque todo lo que dice el diputado Alessandri es cierto, de que llegó tarde, de que llegó mal, pero resulta que todo el mundo le advirtió lo que estaba pasando, no solo desde la oposición, los alcaldes, incluso los del propio sector político del gobierno se los dijeron. ¿Por qué? Porque conoce la realidad, la sociedad civil, los propios medios de comunicación permanentemente alertaron de que la naturaleza y la forma y los montos de cada una de las medidas eran insuficientes y que estábamos dejando a muchas personas fuera, y eso además iba a tener un impacto en lo sanitario, porque si no le dábamos tranquilidad económica, la gente no iba a poder quedarse en su casa. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Somos el 6º país con más contagios, ¿no es cierto? Tenemos cuarentena súper prolongada y hemos terminado destruyendo también nuestra pyme, nuestra economía, nuestro trabajo, y la verdad es que llegó el momento en que le demos un alivio real a la familia, de que nos pongamos en sus pies, de que nos pongamos en sus zapatos. Mire, tenemos a la UDI y a Renovación Nacional en guerra civil, tenemos a Evópolis preocupados, ¿no es cierto?, dogmáticamente de ser los guardianes del modelo, cuando los chilenos lo que quieren es que las autoridades, los parlamentarios estemos preocupados de resolverles sus problemas. La política tiene que ser la búsqueda del bien común. Saquémonos nuestras chaquetas dogmáticas, ¿no es cierto?, ideológicas, y busquemos soluciones prácticas para los problemas que agobian a los chilenos. Y para eso yo creo que es importante ponerse de acuerdo. Mire, yo todavía no logro entender, después de lo que pasó en la Cámara de Diputados, después de que ya se sabe que van a estar los votos en el Senado, ayer escuchaba al ministro de Hacienda donde sigue dándole un portazo, donde actúa con un negacionismo como si la realidad no existiera y no quiere conversar para poder mejorar este proyecto, para poder ver cómo lo enlazamos con la reforma previsional, para poder resolver también el tema de las pensiones, que es un problema de fondo que está pendiente, pero en lugar de eso, ¿no es cierto?, pretende simplemente descalificar a quienes apoyan esta iniciativa. En noticia de último minuto, en este momento se conoce que el presidente de Evópolis, que es un partido, para contarle a las personas, es un partido chico, nuevo, pero que tiene gran presencia en el gabinete de Sebastián Piñera. El ministro del Interior es Evópolis, el ministro de Hacienda también, pero él plantea, Hernán Larraín, que debieran renunciar todos los presidentes de partido, al menos del oficialismo. También hay rumores, lo remarco, de que podría esto ser la antesala de un cambio de gabinete. Cuéntenos, Álvaro Carter, ahora que usted está sin militancia, ¿qué sabe al respecto? No tengo ninguna información, no tengo ningún off respecto a eso, pero quiero partir diciendo algo. Primero, antes que nada,
Quiero saludar a Jorge, que está ahí. Él es un gran amigo. Me da mucha pena no poder seguir siendo del mismo partido. Hemos conversado mucho y nos hemos acercado mucho estos 2 años que estamos en el Congreso. Y es una de las cosas que me duele no estar en la UDI ahora, es no poder hablar con él. Y son hermanos de los alcaldes, además, pues tienen un punto en común. Sí. Alcalde Cáceres tienen un lazo. Pero independiente de eso, una gran persona. A lo que te quería decir respecto a lo que escuchaba a Carol y a Fuad, hablar de un sistema, hablar de sistema político como si ustedes no fueran del sistema político, pucha, qué lamentable. Porque ¿sabes qué? Hasta hace 4 meses atrás, cuando la pandemia no llegaba, este sistema político que tú dices que ustedes estaban bien y que el gobierno está mal, ojo, ustedes estaban en la misma. Seguían viajando por el mundo los diputados del Congreso, seguían teniendo los viáticos, no se habían bajado el sueldo, habían un montón de cosas que parece que se olvidan. Entonces, la gente que nos está viendo en estos momentos no es tonta. Si aquí lo que hay que hacer es unir finalmente opiniones. Lo que la gente está esperando es que nosotros dejemos de